Hola, hola, hola. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero hayan asistido a al evento con Tatiana sobre, sobre ansiedad. No sé, ahorita me dan sus opiniones, ¿cómo les pareció? Ya les abro ahorita, ya les abro el chat para que puedan, si quieren participar. En un momento se conecta el profe, creo que ya está conectado. Eh, Les recuerdo, ahorita vas a tomar asistencia también de esa participación porque el profe va a tener en cuenta eso como parte de puntos extra para la hoja de ruta para los que sí participaron, ¿listo? Eh, y también pues la asistencia más tarde de esta tutoría, como siempre, al final de la clase, por favor. Primero, yo después les pido la de Instagram, pero por ahora, al final de la clase, por favor, me ponen su asistencia ahí. Bueno, espero ella haya entregado su hoja de ruta. Recuerden que hoy ya es el último día. eh, y el último día para allá la plataforma es hasta el 26, por favor. Entonces, pilas que yo veo que ciclo 3 todavía les falta entregar varias hojas de ruta. Les recuerdo también que estas sesiones están quedando grabadas. Entonces, si alguien solicita la sesión, por favor me lo hace saber para yo pasarles el link de la sesión si lo necesitan. ¿Listo? Buenas tardes, Esther, Manuel, Sebastián, ¿cómo están? Mm, Miguel, Paula. Ya en unos momentos comenzamos. Mientras logra ingresar el profe. ¿Qué más les aviso? El lunes ya inicia la nueva. El lunes voy a hacer otra revisión de hojas de ruta, aunque pues ya ese día se acaba ya el plazo, pero pues va igual a hacer una revisión en monitoría. Y vamos a dar pues el martes inicio a las nuevas eh, al nuevo módulo de ciencias sociales. Ya está el profesor, se llama Camilo Cárdenas. Pues, estamos tratando de organizar una nueva metodología para aplicar en las tutorías y, pues que esté, ojalá pues esté conjunto también con los talleres para que pues ustedes pues se integre más todo, ¿no? Toda la semana de estudio de una manera más efectiva. Pues de eso lo estaremos hablando el sábado, el lunes y el martes, que ya tenemos inicio con el profe, que ya estuvimos hablando con él, y pues ya para iniciar bien este nuevo proceso de conciencias sociales. Y para los que llegaron, les recuerdo, hoja de ruta, muchachos, que ya es el último plazo, ya. Algunos les abrieron un poquito más de plazo, pero pues ya son casos muy especiales, ¿listo? Bueno, hola Alexa, ¿cómo estás? Hola
Bueno, Sebastián, ya lo saludé, pues a todos. Y a nuestro coordinador Juan que nos acompaña también. Y pues ya en esos momentos empezamos ya. Voy a ver qué sucede con el ingreso del profe. Aló, aló. Buenas noches. Hola, profe. Ya ahí se escucha. Listo, perfecto. Dame un segundo, que es que tengo como un problema chiquitico con la cámara, ya lo reviso Ya, rápido Ah, listo, listo. y ya te cuento. ¿tú hiciste esa casita? Ah, doy otro aviso, chicos. Les recuerdo que los que todavía no están en el grupo de WhatsApp, por favor, escríbanme aquí su número, ¿listo? Para poder agregarlos a WhatsApp. O alguien que generalmente me colabora con esto es Miguel Ángel o Giancarlo. Entonces él nos podría pues, también colaborar con ese proceso. En caso de que no, yo no alcance a tomar el número, él también estará ahí disponible. Que es uno de los estudiantes que siempre me colabora con este proceso. No, espérame, dame un segundo, qué pena con ustedes. La primera vez que me molesta así la cámara. Qué pena. O, o tranquilo, profe, no es necesario. Sí, no es Pues si necesario, no es quieres, necesario. pon de una vez las diapositivas. Pues Listo, de una, no, está muy pues el problema complicado el era eso. tema. Dale, dale. Ahorita lo miro. Vale, gracias. Bueno, Listo, bueno, pues comencemos chicos. El día de hoy, buenas noches de nuevo para todos chicos. El día de hoy vamos a trabajar, bueno, terminar de trabajar las tipologías de texto periodístico a través de la misma presentación que veníamos manejando y vamos a analizar algunos ejemplos de esas tipologías, ¿listo? Desde las más comunes a las que, hasta las que no son tan comunes, ¿vale? Entonces ya les comparto la pantalla para iniciar. Un segundito. Ya me encontré, un segundito, ya listo, ahora sí. Entonces, compartir pantalla por aquí. Perfecto. Buenas tardes, Joan Esteban. Listo, ya estamos compartiendo pantalla. ¿Se ve bien? Sí. sí, profe. Listo, bueno, adelantemos donde estábamos. Listo, entonces estamos acá en
Listo, modelo, estructura de la noticia, el epígrafe titular. Ah, bueno, listo. Estamos hablando primero de la noticia, de qué era lo que caracterizaba una noticia a diferencia de otros tipos de texto periodísticos. Lo primero que la caracteriza, pues, es el epígrafe, como ya les había explicado, es un antetítulo, al igual que el lead o la entradilla es un abrebocas, pero más que un abrebocas es una manera de especificar a qué nos vamos con qué nos vamos a encontrar. ¿Sí? Según un hallazgo histórico, un momento histórico para la humanidad, si estamos hablando de alguna noticia de última hora, ¿sí? Si están actualizando constantemente la noticia, puede que nos digan última hora si se trata de un medio digital. Todo este tipo de frases de última hora, hallazgo histórico, momento histórico, cifra histórica, eh, se logró lo imposible, todos esos títulos, o más bien antetítulos, son considerados de tal manera. Por lo tanto, el siguiente es el titular. El titular ya viene siendo, en otras palabras, digamos, lo que resume en unas cortas palabras, exactamente el tema de la noticia. ¿Listo? Entonces, en este caso dice, hallazgo histórico, tenemos como epígrafe y antetítulo, descubre la ciudad más antigua de Europa, que es nuestro titular. ¿Listo? Nuestro lead o entradilla, que es más bien, ¿cómo decirlo? Es una manera de entender el abrebocas, ahora sí, pero un abrebocas un poco más centrado en la noticia y no tanto en lo general de lo que nos vamos a encontrar, es decir, no es tanto momento histórico, hallazgo histórico, se logró lo imposible, última hora, etcétera, etcétera, no es tan general, sino ya nos centramos en el contenido de la noticia, es decir, un párrafo pequeñito que nos va a decir el meollo de la noticia, nos va a contar, bueno, la noticia es esto, o habla de esto. ¿Listo? Como en este caso, bueno, vemos que dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad. Y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de este continente. ¿Listo? Entonces acá ya sabemos que se descubrieron los restos de una ciudad antigua y que por lo tanto se creen que son unos vestigios de otros estados del continente europeo. ¿Listo? Entonces es lo que nos van a contar detalladamente en dónde, en el cuerpo de la noticia. ¿Listo? Acá. Ese cuerpo de la noticia es lo que va a especificar esta información que acá, bien o mal, está redactada en unas pocas líneas o está resumida en unas pocas líneas. ¿Listo? Eso es. Entonces, ahora sí, vemos la definición de cada uno. ¿Sí? Que el epígrafe es básicamente lo que les contaba, proporcionar lo inicial o lo esencial de la información, no el antetítulo, ojo, no es lo que veíamos antes como hallazgo histórico, momento histórico, sino es más bien ya el título propiamente de la noticia, lo que corresponde al contenido, ¿vale? Entonces ese título tiene la misión de resumir o de proporcionar lo esencial al lector para decirle usted se va a enfrentar a esto o va a leer acerca de esto. ¿Listo? Y el lead o entradilla es ese primer párrafo que también les digo que más que el título o más que el titular, un poco más extenso, expone y resume el hecho noticioso. Es decir, que ahí responde rápidamente a las preguntas que ya hemos visto. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Listo, que están acá abajo, como las pueden ver. Después me cambio de color. Acá. Listo. Segundo, que no puedo anotar ya. ¿Sí? Las preguntas básicas que están acá. ¿Qué, cuándo, cómo y por qué? ¿Cómo, dónde y por qué? Perdón. Listo, ahora sí el cuerpo. Y pues la extensión depende, ¿no? Depende del contenido del que estamos hablando. Si es una noticia que se extiende a hablar de, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo hoy día en todo el mundo, el contenido va a ser larguísimo, o sea, puede ser de 5 a 10 párrafos o incluso todas las 2 hojas completas de un periódico grande, que eso ustedes lo conocen, un periódico, por ejemplo, El Tiempo, El Espectador en físico, es gigante. ¿Por qué? Pues porque es una noticia que aún sigue en desarrollo, que en los diferentes países del mundo, incluso acá, aún estamos como en la constante información de la novedad de los hechos, ¿no? De cuántos casos avanzan, qué se sabe de la vacuna en diferentes partes del mundo, qué se sabe de los contagios, de cómo avanzan los contagiados en las diferentes partes del mundo, cómo es esto de la curva, que se aplana, que sube, que va bajando, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a dar el cuerpo de la noticia. Todas esas especificidades son las que nos dan los párrafos de cuerpo. ¿Listo? Esos párrafos de cuerpo cuentan, miramos el chat un segundo. Ah, listo. Es
surgen a partir de de un orden descendiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto que van de lo más importante a de pronto un poco lo más detalles que no son tan esenciales para contar la noticia, pero que sí vale la pena hacer claridad sobre ellos. Me explico, si habláramos en el caso tal de Colombia, entonces, no sé, de cómo avanza la pandemia alrededor del mundo en una noticia como titular, entonces así avanzan los datos de los contagiados en los diferentes países. Ese es el titular. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro lead o nuestra entradilla que nos dice, parece que en Colombia con respecto a los demás países de Latinoamérica, las cifras han estado, digamos, la curva de los contagiados ha ido aplanando. Punto. ¿Listo? Y ahí empieza nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a decir nuestro cuerpo? Realmente la situación en Colombia. Nos va a contar en los primeros párrafos qué es lo que está sucediendo en Colombia a nivel de los contagiados y luego en los siguientes párrafos sí va de pronto a hacernos énfasis un poco en la situación de los demás países para hacer, digamos, verídica la comparación, ¿vale? En ese sentido es que hablamos de una noticia que se redacta en orden decreciente. De primero lo más importante y de último los detalles muy específicos o que no son de vital importancia para poder contar la noticia. ¿Listo? Lo que yo les decía en la clase pasada o lo que les he venido repitiendo en las clases que hemos hablado de prensa, fake news y todo este asunto, que es muy importante hoy día, sobre todo por la situación en la que nos estamos desenvolviendo actualmente, es importante ver si el periodista está o no introduciendo una valoración personal dentro de sus redacciones, ¿sí? Digamos que esos comentarios y esas opiniones personales son válidas, pero desde otro tipo de texto periodístico, no específicamente la noticia. ¿Por qué? Porque la noticia busca precisamente eso, brindar datos, informar objetivamente acerca de lo que está sucediendo en nuestra realidad, ¿vale? Cuando hablamos de artículo de opinión, es lo que nos dice X autor bajo X editorial de periódicos sobre situación X, ¿sí? Su opinión personal sobre eso. Ahí ya sabemos que estamos dispuestos a leer la opinión personal de alguien frente a un tema, pero en este caso no. En este caso no estamos leyendo la opinión de nadie. En este caso estamos leyendo lo que es la suma de una investigación exhaustiva por parte de un periodista para brindarnos la información de primera mano, sobre todo, y lejos de opiniones personales o de juicios de valor. ¿Vale? Esa va a ser la principal característica, una de las principales características de la noticia en ese caso, la objetividad, ¿vale? Que no se introduzcan opiniones personales ni reflexiones propias, ¿vale? Que todas las conclusiones que se hallen allí sean a partir de la investigación exhaustiva de cada uno de las secuencias lógicas que se vean allí evidenciadas por parte del periodista. ¿Listo? Entonces, esto es lo que a esto me refiero pues con lo de una secuencia en pirámide invertida o decreciente de cómo se redacta una noticia. Porque primero, pues, lo más importante es el epígrafe ante el título, que ya nos da un pequeño abrebocas, luego el titular, que ya nos resume todo lo que vamos a ver, y el lead dentro de ella, que ya entra un poco más en detalles de lo que vamos a leer, y por último el cuerpo de la noticia, que nos, digamos, en diferentes párrafos, nos detalla lo que se nos contaba en el lead, o también llamada entradilla, ¿vale? Ahora bien, avanzamos al otro que es un reportaje. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre, vamos a ver cuál es la diferencia entre el reportaje y de pronto la noticia? ¿Vale? Digamos que si bien la noticia cuenta hechos de carácter informativo, al igual que el reportaje, este corresponde más a una exposición, a una descripción, a citas textuales, ¿vale? ¿Sí? A crear gráficos, a hacer infografías. ¿Qué es una infografía? Ustedes no sé, creo que no sé si lo trabajé con ustedes o no recuerdo con quién. Bueno, se los voy a mostrar rápido, creo que lo tengo por acá. Ya les vuelvo a compartir. Una infografía. Déjenme ver si la tengo por aquí. Si no, bueno, pues ahorita busco una rápida por acá. Infografía. Listo, entonces, ¿qué es una infografía? Listo. Vamos a ver qué es una infografía. Vamos a abrir esta imagen que tenemos por acá para darles el ejemplo. Listo, ya está abierta. Compartimos de nuevo. Listos. Entonces, tenemos acá lo que pues, se ve pequeñita porque
la idea es encontrar una rápida para explicarles cómo funcionan las infografías. Entonces, un reportaje se vale de este tipo de recursos digitales, sobre todo también se usan en físico y se ponen en cualquier lugar. En un periódico puede haber una infografía, en un periódico físico, me explico. ¿Sí? También como en una edición digital. ¿Qué es una infografía? Es una presentación de los hechos de una manera interactiva. ¿Qué quiero decir con interactiva? Volvamos a la presentación. Un segundo lo corro por acá. Listo, volvemos a la presentación. Si ven, es similar a esto. Contiene imágenes, contiene, digamos, estas líneas que se van uniendo a un dibujo y explicando los diferentes aspectos de un tema. En este caso es, creo yo que es el rescate de alguien en una montaña, ¿sí? Y el otro va a hacer referencia a qué son las fake news, ¿vale? Y nos muestran imágenes, ¿sí? Iconos que representan la noticia de la que estamos interesados en conocer, en informarnos. ¿Listo? Entonces dice que puede tener la misma estructura que la noticia, sin embargo es más amplia. ¿Por qué? Porque un reportaje es, hagan de cuenta, o sea, se está haciendo se está dando la información sobre una noticia, sobre un hecho actual, pero un hecho actual que no termina. La noticia también, a diferencia que la noticia es sobre un día específico, por ejemplo, la noticia hoy día 21, ¿sí? Hoy día 21 de abril, ¿vale? Pero la diferencia va a ser que cuando yo digo o hablo de un reportaje, me expreso en un reportaje o hablo de un reportaje, no va a terminar allí, no va a tener un fin, ¿no? Sino es una noticia en desarrollo, siempre, siempre va a ser una noticia en desarrollo. Eso es un reportaje. Son simplemente actualizaciones acerca de un mismo tema, ¿vale? Entonces, veamos la diferencia. Si hablamos de la situación actual, para que estemos bien contextualizados, así les repita mucho esto de la pandemia, tampoco es como para asustarlos o alarmarlos, no, es más bien para hacer la comparación y, digamos, ver algo tan contextual como en lo que estamos, para que tengan mayor claridad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de noticia, hablamos de algo que terminó, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, en China, perdón, los ciudadanos en la ciudad de Wuhan, de donde proviene el brote, ya están volviendo a sus actividades, ¿sí? O actividades diarias, pues, no sé, algunos puestos de trabajo ya están volviendo, las autoridades ya están dejando movilizar más gente, etcétera, 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 ¿sí? Esa es una noticia, ya tiene un inicio, tiene un fin, y pues por ahora no se espera reportar nada más acerca de eso, ya es como un hecho concreto. Pero si hablamos de un reportaje, podríamos hacer énfasis en la curva ¿de qué? De contagiados, por ejemplo, de cómo va avanzando el coronavirus en determinado territorio. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, se va mostrando cada cierto tiempo por las noticias el avance de dichos contagiados y se muestra una infografía con nuestro croquis, dice en Bogotá tantos, en tal parte tantos, en el sur tantos, en el norte tantos, y se van sumando y suman tanto, y estas son las personas que han fallecido, y estas son las personas que se han recuperado, y estas son las personas que hasta el momento vamos contagiadas en total, etcétera, etcétera, etcétera. Son noticias que mantienen en desarrollo. Eso es un reportaje más bien estadístico. ¿Listo? Y el reportaje en este caso llegaría a su fin cuando ya se descubre totalmente todo lo que está oculto. Es decir, en nuestro caso, cuando ya sepamos que, por ejemplo, tenemos el último caso de coronavirus en todo el territorio colombiano, ¿vale? Es eso, miremos el chat un segundo. Yolanda, de pronto creo que es tu internet porque creo que me están escuchando bien, ¿sí? Sí, se me escucha claro, David. Perdón. Sí, sí, sí se Listo, escucha bien. listo, vale. Entonces, eso es el reportaje. Entonces ya sabemos primero la noticia, el reportaje y ahora pasamos con la entrevista. Esto es más común en el periodismo, no tanto escrito. O sea, sí se da en el escrito, pero usualmente en nuestro país lo vemos más en el televisivo, ¿sí? En el periodismo más de la farándula, más de los deportes, etcétera. No sé, no quiere decir que no se entrevisten, por ejemplo, a personas del ámbito cultural como escritores, músicos, etcétera, etcétera, sino que se da más en ese tipo de ámbitos que les explico, como el de la farándula o los deportes, ¿vale? Entonces es básicamente una transcripción. Sí, yo hago una serie de preguntas, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas. Lo ideal es que sean abiertas porque eso es, digámoslo en términos, con lo que es lo jugoso de una entrevista, que se hagan preguntas abiertas acerca de la vida de la persona y más que de la vida de la persona, de lo que tiene para contar esa persona, ¿sí? Relacionado con su profesión, con la labor que se ha dedicado a hacer durante los años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Entonces aquí tiene ambos rasgos, ¿no? Tiene rasgos no solamente de información, de contarnos acerca de esa persona, de la labor que desarrolla, de lo que es como músico, como escritor, como incluso como periodista, ¿vale? No solo eso, sino dar una opinión o mostrar una faceta de esa persona en específico. Ojo que eso es importante, porque cuando un periodista está haciendo una entrevista, no solamente se ciñe a informar sobre quién es esa persona, sino en algunos casos, por no decir casi todos, se ve, digamos, por muy sutilmente una opinión del periodista acerca de la persona entrevistada, del entrevistado, ¿vale? Entonces, tenemos tipos de entrevista. En ese caso, tenemos la entrevista de opinión y la entrevista personalizada. La opinión es la de opinión es la que les digo. Es más como para mostrar una faceta específica del entrevistado por medio de esas preguntas que realiza el periodista. ¿Listo? La personalizada es más bien cuando el entrevistado acepta una serie de preguntas que previamente se acuerdan para ser respondidas, ¿vale? Entonces, esto es lo que les digo, ¿ven? En personalizada de opinión, ¿sí? Acá ya Pitbull sabe las preguntas que le iban a hacer, ya están cada una especificada acá en rojo, luego las respuestas y por otro lado tenemos la de opinión, ¿sí? Entonces las encuestas de opinión también son, digamos que a veces se confunde la entrevista de opinión con la encuesta de opinión, ¿listo? La opinión pública, es decir, la opinión pública es básicamente yo entrevisto a alguien importante, una figura pública, un político, acerca de una situación X en el país. La pobreza, la corrupción, la igualdad, ¿sí? El concepto de género, etcétera, etcétera. Si yo hablo con esa persona es para fomentar una opinión entre los dos, ¿vale? Entre el entrevistado, que es un experto o que es una persona capaz de dar respuesta a algunas preguntas relacionadas con X tema, y el periodista. Ahí se forma una opinión y se forma no solo una opinión acerca del tema, sino también de lo que es el entrevistado, ¿vale? Pero cuando hablamos de encuestas de opinión, es cuando nosotros como ciudadanos, por ejemplo, en el canal Caracol o en el canal RCN, nos hacen aquello de la urna del día, que uno vota en ahora es así, en las diferentes redes sociales, antes era entrando a una página web, acerca de un tema específico, ¿sí? Entonces, ¿usted cree que el plebiscito de la paz debería ser un sí o un no? ¿Sí? ¿Debería firmarse o no debería firmarse? Conteste de aquí a mañana a tales y tales horas. Y después se ven los resultados. Esas son las encuestas de opinión, donde diferentes personas o diferentes ciudadanos opinan sobre un tema particular que les compete, ¿vale? En nuestro caso, pues era el plebiscito o alguna situación de pobreza extrema o algún tipo de polémica por algún partido político y demás, ¿vale? Ahora, siguiente tenemos la crónica. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno para que no se angustien. Si vamos muy rápido con cada tipología textual periodística, pero vamos a ver un ejemplo de cada uno. No se preocupen. ¿Listo? Entonces, continuando, la crónica. Bueno, se los voy a plantear muy sencillo. Mm, es narrar los hechos dejando ver una opinión o un sentimentalismo de alguna parte del escritor. ¿Sí? Yo narro un hecho. Sí, por ejemplo, yo no sé, yo estoy narrando en la historia como lo vamos a ver ahorita en un ejemplo de crónica de un malabarista que se gana la vida en un semáforo de la séptima. ¿Sí? Yo puedo contar una historia sobre quien yo quiera, ¿sí? Y eso va a ser noticia. ¿Por qué? Porque va a competir a lo que es, perdón, me quito ese sonido, discúlpeme, a lo que va a competir a lo que compete a un grupo cultural, que somos nosotros como bogotanos y que eso es una práctica muy normal dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que veamos personas trabajando en la calle como malabaristas, haciendo algún show de arte, con telas, dibujando y demás. Entonces, eso nos lleva a narrar ciertos hechos que pueden ser noticia y que es algo tan arraigado a nosotros, a nuestra cultura, que lo podemos convertir en noticia. Pero ojo, no cualquier noticia, lo podemos convertir en una crónica. ¿Y qué es una crónica? Narrar esos hechos acerca de ese dibujante, de esa persona, de ese vendedor ambulante, de esa persona que trabaja en los semáforos haciendo arte. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de visibilizarlo. Y yo como también lo visibilizo, mostrando mi postura como escritor, como periodista, como redactor frente a eso. Ya lo vamos a ver, ¿listo?
Entonces nosotros teníamos una información previa, ¿sí? No, que las personas, algunas personas dicen, no, que a mí no me gustan esas personas que trabajan en la calle porque a veces se presta para otras cosas, para que le hagan daño a otras personas, para que la delincuencia, etcétera, etcétera. Como hay otros, no, pues yo sé que esas son personas honestas, que se ganan la vida con el arte, con el dibujo, con la música en general y demás. ¿Vale? Entonces están las dos posiciones. Entonces lo que es esta crónica es ampliar esa información y ponerse alguno de los dos lados, ¿vale? Porque siempre está una opinión de parte del escritor. ¿Listo? Entonces, no sé, creo que por ahí escucho el micrófono, David. Si porfa me los puedes mutear. Miramos. ¿Listo? Creo que ya, listo. Entonces, no se sigue escuchando. No, pero están todos muteados, qué raro. Bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos del estilo ameno, ¿qué quiere decir? Que es un estilo muy propio, muy personal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando sobre no sobre nuestro propio estilo si nosotros quisiéramos escribir una crónica para contar los hechos. Es decir, no nos ceñimos a una estructura particular de que esto se cuenta primero, esto se cuenta segundo, esto se cuenta tercero, sino adoptamos un propio estilo y encontramos nuestra propia manera de escribir. ¿Vale? Con ciertos detalles, con ciertas anécdotas, con información gráfica, fotos, grabaciones, videos, incluso si tenemos medios digitales para poder presentar esta crónica. Y por último, lo que les contaba, rasgos de los géneros de opinión. ¿Por qué? Porque yo estoy plasmando mi punto de vista acerca de esta persona, o que hace malabares, o que dibuja en la calle, o que tal vez trabaja, pues se puede hacer una crónica sobre un docente, o una crónica sobre una persona que trabaja hace muchos años en la industria del aseo. ¿Sí? Como cosas que a veces se olvidan, se tratan de rescatar en la crónica, ¿sí? De ese tipo de cargos o de ese tipo de contextos sociales y culturales que olvidamos como ciudadanos, la crónica pretende rescatarlos y los hace ver como historias que vale la pena contar. ¿Listo? Listo, entonces cuando hablamos de géneros informativos, hablamos de una estructura de pirámide invertida, lo que les decía, de lo más importante a los detalles que no son tan cruciales para contar una historia, o más que una historia, narrar unos hechos noticiosos. ¿Vale? Siempre va a incluir una estructura cronológica, es decir, sin importar si es la crónica, como les decía, ustedes pueden encontrar el estilo que quieran, pueden escribir su crónica acerca de quien quieran, pero siempre debe llevar un orden lógico, ¿vale? Ustedes le van a dar ese orden lógico a manera de ¿qué? De organización temporal. Entonces, una presentación de la persona, de quién o de qué contexto están haciendo la crónica, esa presentación, un desarrollo y por último una conclusión. ¿Listo? Y vemos que en algunos textos periodísticos, en unos sí, en otros no, eh, hay información que no admite opiniones personales, ¿listo? Como la noticia, por ejemplo, allí ser opinión personal es algo más imparcial, donde se presenta simplemente una información, una actualización acerca de algunos hechos en particular, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto qué es esto de qué es esto de la editorial? La editorial es un género un poco, digámoslo, no sé, poco convencional, porque ya no se ve tanto en los periódicos de hoy día. Sin embargo, pues vamos a ver un ejemplo de ello y qué es lo que la caracteriza. A pesar de que no es tan común hoy día, es un texto que vale la pena rescatar como texto periodístico, ¿vale? Porque es uno de los que surge con lo que es la prensa. ¿Por qué no se ve tanto? Porque si bien hoy día hay hechos tan controversiales y situaciones tan particulares que deberían dar pie a que muchas organizaciones alrededor del mundo den su opinión al respecto, como no sé, como el cyberbullying o como por ejemplo, este asunto de los glaciares que se están derritiendo, ¿sí? Todo este tipo de situaciones ambientales, los incendios en el Amazonas, en Australia, todo este tipo de situaciones que nos competen no como sociedad, ya no como sociedad, sino como seres humanos, es lo que vamos a ver presente en un texto como la editorial, que es como la postura que tiene una editorial, valga la aclaración, la redundancia,
como El Tiempo, como El Espectador, como El que hubo, que bueno, el que hubo no deberíamos contarlo, pero bueno, contémoslo, como El que hubo, acerca de asuntos de trascendencia social, como les digo. Algún, algún feminicidio, algún asesinato que, bueno, cualquier asesinato va en contra de los derechos humanos, pero a lo que quiero llegar, algún tipo de aberración en cuanto a algún acto terrorista, también puede ser relacionado con algún suceso ambiental, digamos los incendios que les comentaba en el Amazonas, en Australia, todos los animales que han sido víctimas de ello, animales que se están extinguiendo y que pues se normaliza eso como si fuera cualquier cosa, que se extingan diferentes especies animales. Ese tipo de situaciones son las que vamos a ver desde una línea ideológica de un periódico en la editorial. La editorial es un texto, ¿listo? La editorial ya no es como tal El Tiempo o El Espectador, no, sino es un texto particular donde esa editorial, a nombre de todas las personas que trabajan allí, o bueno, todas las personas que trabajan allí, a nombre de esa editorial más bien, a nombre del Tiempo, a nombre del Espectador, a nombre de los diferentes periódicos, expresan una opinión o una línea ideológica diciendo tomamos tal postura frente a tal situación. ¿Listo? Ya vamos a ver eso con ejemplos, no se preocupen. Maneja usualmente un lenguaje formal y se alterna exposición con argumentación, es decir, no solamente hablamos sobre un tema y lo explicamos, sino también argumentamos por qué estamos en tal o en X o Y posición, ¿vale? Y principalmente las funciones de esta editorial es explicar hechos, reunir antecedentes y a partir de eso predecir lo que puede suceder y dar una opinión al respecto. ¿Sí? Lo que puede suceder respecto a una situación. Dada la situación actual, considerar los antecedentes y los hechos presentes. ¿Listo? Eso igual lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Un ejemplo casi que de cada uno. Si no alcanzamos a ver todos los ejemplos, la siguiente clase continuamos. ¿Vale? ¿Qué son los géneros de opinión? Primero la editorial, luego el artículo, ¿vale? ¿Qué es esto del artículo? El artículo es cuando yo hablo de una situación X particular, pero siempre desde mi opinión, ¿sí? Una opinión sobre el tema actual. Entonces, un ejemplo. En Medellín aún vive la imagen de Pablo Escobar, pero es porque la misma sociedad se ha prestado para que viva esa imagen de Pablo Escobar. Entonces yo como periodista escribo un texto, un artículo, donde argumento que uno de los edificios que se derrumbó en Medellín no era la solución para borrar la imagen de Pablo Escobar, porque uno de esos edificios que se derrumbaron eran efectivamente propiedad del narcotraficante y pretendían que con esa demolición del edificio se borrara completamente la imagen de Pablo Escobar y de que el dinero fácil, la drogadicción, el narcotráfico eran la solución a todo y digamos que el único camino de alcance al éxito y la riqueza y demás. ¿Vale? Entonces yo estoy planteando una opinión allí, estoy tomando una postura frente a ese contexto particular de mi país, de mi realidad. ¿Vale? También se le llama colaboración, pues porque es casi que una ampliación de la información, pero una ampliación desde una perspectiva particular que es la del periodista. ¿Vale? Y allí, por lo tanto, vemos como en este caso, que aparece la imagen y nombre del autor, lo siento, quien se vale de su nombre propio real para darle título a esta noticia, ¿vale? Siguiente, la columna es casi que lo mismo, podríamos decir, que un artículo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La extensión. ¿Sí? Y a veces sobre temas un poco más puntuales, ¿sí? Una columna de opinión respecto a temas críticos, pero siendo un poco más puntual respecto al artículo. ¿A qué me refiero? ¿Listo? Primero se le llama por eso mismo columna, porque su disposición es una columna nomás. O sea, no tiene una extensión muy amplia, sino que basta una columna para que el texto se haya completado. ¿Listo? Entonces da a conocer críticas y participa de las preocupaciones ciudadanas. Yo doy críticas específicas y particulares respecto a un tema y tomo la voz de los ciudadanos para dar esas críticas. O sea, doy esas críticas en nombre de los ciudadanos, de lo que ellos han visto y de lo que ellos están quejando respecto a X o Y situación política, social, cultural, económica. ¿Vale? Eh, a diferencia del artículo, aparece con mucha mayor frecuencia. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque es una crítica un poco más concreta y porque su escritura no, es formal, si bien es formal, no requiere de un estilo tan elaborado,
para que sea publicada, ¿listo? Por eso hablamos de un estilo personal, subjetivo, y se habla con ironía y siempre con humor, ¿no? Como con esa ironía de atacar al problema, de hablar sobre ese problema y tomar una postura al respecto, ¿listo? Esto también es interesante, es otra de las que con esta editorial, que es como la postura de un periódico frente a una situación, nos da la idea de que son textos que ya no existen prácticamente o que se han convertido o se han transformado con todo esto de la revolución digital en cosas mucho más sencillas que un texto de varios párrafos o que de una columna completa puesta en un periódico. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque si hablamos de cartas al director, estamos haciendo referencia a toda aquella carta o a todo aquel texto que yo como lector, inconforme con lo que se está diciendo en determinado artículo del periódico, envío. ¿Listo? Y yo haciendo énfasis precisamente en ese artículo y cómo en ese artículo está dando o brindándonos información que no es verídica o que no corresponde a la realidad. ¿Sí? Y critico esa noticia que muchas veces no está directamente relacionada con el periódico, sino que lo que sucede más bien es que el periódico le paga a la persona por publicar eso, pero no necesariamente el periódico se hace responsable de lo que se publique allí en esa sección, ¿vale? Entonces por eso también hablamos de cartas al director. Entonces, cartas al director para cuestionar a algunos periodistas, para cuestionar qué es lo que escriben, cómo lo escriben, hacia quién van dirigidas. ¿Listo? ¿En qué se ha convertido esto en el mundo digital? En el mundo del periodismo por medio de la web o de lo digital. En comentarios, básicamente. Si ustedes se dan cuenta, ahora las noticias se publican en Facebook y ustedes van bajando, van haciendo scroll en su inicio y van viendo noticias, qué es lo que sucede en la actualidad, Colombia, Latinoamérica, el mundo. Y ven que ya los periódicos en sus cuentas oficiales de Facebook publican las noticias y ahí es donde reciben la mayor interacción con los usuarios, ¿sí? Y esas cartas al director se han convertido básicamente en los comentarios que dejamos en Facebook respecto a una noticia, la inconformidad que mostramos, ¿sí? O más que la inconformidad, la felicitación también puede ser de alguna manera, pero estas cartas del director usualmente van es atacando, ¿sí? Atacando pero con argumentos, atacando qué es lo que nos desmienten los periódicos acerca de cierta información, ya sea política, social, económica, de los diferentes contextos de un grupo cultural, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de añadir datos, ¿listo? O aclarar algunos aspectos que la noticia no son digamos, de una procedencia fiable y para aceptarlos de una vez, de primera sentada, de primera leída de la noticia. ¿Listo? Estos textos es importante reconocer que presentan tesis, que es decir, una afirmación que puede ser comprobada o refutada, por lo tanto, necesita de argumentos. Por lo tanto, necesita de argumentos y una organización de las ideas, ¿listo? Y pues como ya bien sabíamos, expresan una opinión del autor. ¿Listo? Hablamos de dos tipos entonces de géneros, de dos géneros grandísimos, que son los géneros informativos y los géneros de opinión. ¿Listo? En el primero, como ya bien vimos en los primeros tipos de textos periodísticos, hablamos de objetividad, ¿sí? De oraciones enunciativas, de afirmaciones, de mostrar la información transparente tal y como es, ¿sí? De no adjetivar. ¿Qué implica que adjetivemos? Que utilicemos adjetivos para calificar las cosas. Por ejemplo, si yo digo la extraordinaria pandemia o la horrible pandemia, yo estoy generando miedo. ¿Listo? Yo estoy con esos adjetivos, estoy generándole miedo a las personas. Pero si yo digo, la pandemia del coronavirus 19 se ha expandido, yo no estoy adjetivando nada, no estoy dándole calificativo de absolutamente nada, por lo tanto, solamente estoy informando. Entonces se mantiene una sintaxis, es decir, una unión de las palabras para formar oraciones sencilla, sin nada de adjetivos, sin nada de calificativos, sin nada de cuantificadores, intensificadores, nada de eso. Es una noticia plana y transparente que nos muestra la información tal y como es. ¿Listo? Por eso hablamos de tecnicismos, de abundancia de siglas, de términos de expertos, del léxico denotativo que nos da nombres de las cosas, ¿vale? Por eso al inicio hablamos de coronavirus y ahora hablamos de COVID-19 porque es un tecnicismo, ¿sí? Corona, ¿por qué? Pues porque el virus en su forma molecular tiene la forma de una corona. BI, de virus, y la D es de diciembre y el 19 del año pasado, diciembre de 2019, que fue
el mes del primer contagio, ¿vale? Entonces ya ahí se forman esos tecnicismos, nos informamos, sabemos qué es lo que significa cada cosa y no permitimos que los géneros informativos se conviertan en de opinión, ¿no? Porque ese es el juego siempre de un periódico, convertir esos géneros informativos en géneros de opinión para sesgar la información y por lo tanto llevar a los diferentes grupos culturales a que crean la verdad de ese periódico y no realmente la verdad transparente, la verdad que sí es, valga la pena, perdón, valga la redundancia, verídica. ¿Listo? Continuamos entonces. Por otro lado, resumiendo, en los géneros de opinión, totalmente lo contrario. Hablamos de subjetividad. Tomamos eso que ya sabemos, esa información transparente, y opinamos sobre ella. Ojo que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo no me informo bien y resulta que tomo noticias de género informativo que se han convertido en géneros de opinión, yo estoy opinando sobre la opinión de alguien más que no es cierta. ¿Listo? O que no es una información verídica. Entonces, por eso siempre hay que constatar las fuentes, chicos. Por eso era tan importante hablarles de fake news, de cómo se crean, de cómo identificarlas a partir de las imágenes que ponen esas noticias. ¿Listo? De cómo es la redacción de las fake news. Y allí, entonces, poder determinar qué información es la verídica y cuál no lo es. Y partiendo de esa premisa, ahí sí hablamos de subjetividad y ahí sí hablamos de nosotros. Si queremos escribir un artículo de opinión o si leemos un artículo de opinión, sabemos que esta persona está opinando sobre las bases sólidas que también estamos nosotros acerca de determinado asunto como la pandemia o determinado asunto como una situación ambiental como en lo que sucedió o lo que aún sigue sucediendo en Australia, lo que sucedió en el Amazonas, ¿sí? Incluso lo que sucede aquí mismo dentro de nuestro país con las fuerzas militares, con las fuerzas armadas, todo este tipo de dinámicas políticas y sociales que son bastante importantes. ¿Listo? Es por eso allí también hablamos más de verbos de opinión, de adjetivos, ahí sí hablamos de adjetivos valorativos y le estamos dando una importancia casi que vital para que sus textos sean lo que sean, porque son esos adjetivos lo que nos permiten develar cuál es la postura de nuestro escritor, de a quien estamos leyendo sobre determinado tema, ¿vale? Luego por eso hablamos de un léxico ya no denotativo, es decir, no de nombre, sino de darle digamos, un matiz, ¿sí? Una característica especial que probablemente alguien más no le haya dado a los textos, ¿sí? Utilizando coloquialismos, utilizando palabras muy cercanas a la persona a quien va dirigida esta lectura y acercándonos cada vez más al lector y viéndolo no tanto como alguien distanciado de que no sabe la información y yo tengo que informarlo y yo tengo que brindarle esa información o ese conocimiento desconocido. No, aquí es más bien de cosas que tanto el lector sabe como yo, tanto el lector como yo como escritor sabemos, ¿sí? Cosas que tenemos en común y por eso opinamos al respecto. Ese texto va dirigido a esas personas que comparten dicha opinión conmigo, ¿vale? En el texto en el tipo de géneros de opinión. Y por último, siempre la ironía, la fluidez, ¿por qué? Porque estamos dando una opinión y buscar esa agudeza, ¿no? De llegar al punto de decir la verdad con sutileza, decir la verdad a los medios o a los diferentes medios más bien que pretenden esconderla, ¿listo? O incluso no solo a los medios, a los políticos, a, a incluso científicos que esconden información veraz, etcétera, etcétera, ¿listo? Eso tiene que ver con los rasgos lingüísticos y es más como un resumen de lo que perdón, ya hemos estado viendo, ¿vale? Entonces ahora para continuar, en estos 15 minuticos que nos quedan, vamos a tratar de ver dos de los tres tipos, de todos los tipos de textos que vimos y vamos a irlos viendo uno a uno para que eso no se quede simplemente en, en explicar qué es cada uno y ya, sino que vamos a ir analizando en esta y la siguiente clase de qué van esos tipos de textos periodísticos con sus ejemplos. ¿Listo? Entonces, pues chicos, comencemos. Ya les vuelvo a compartir pantalla con el primero que vamos a ir analizando. Denme un segundito. Bueno, este es el primero, ya les comparto pantallita de una vez. Listo, ahí denme un segundo. Listo, vamos pues. Bueno, les hago el contexto de qué es esto. A mí me gusta mucho trabajar esta revista cuando hablamos de crónica. ¿Por qué? Porque es de un profesor muy conocido de una de las universidades pues, en periodismo que tienen renombre y que destacan por eso, por tener, digamos que,
suena horrible como lo voy a decir, pero digámoslo, exportan muy buenos redactores y periodistas a las diferentes editoriales colombianas. Y quien sigue esta dinámica o esta iniciativa es un profesor que se llama Oscar Durán. Y esto se llama El Taller, que es, digamos, una revista donde se publican las mejores crónicas de los estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicada acá en el centro de Bogotá. ¿Vale? Entonces esas crónicas van a hacer esa mezcla entre lo que yo les he comentado, entre lo personal y la presentación de hechos. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona eso con esta crónica que vamos a ir abordando. ¿Listo? Entonces, nomás los títulos, ¿no? Revisemos los títulos de la revista, de los artículos. Dice, entre el rebusque y el arte, ¿no? Que eso es rebusque, es una palabra muy nuestra, muy cercana. Entonces ya sabemos que esa crónica es un género hace parte también del género de opinión, ¿listo? Este tipo de narraciones, no solamente acerca de políticos o de personas del común, sino, por ejemplo, algo tan curioso como esto, narrar una noche cómo funciona una morgue, una crónica sobre eso, y cuál es el trabajo de esas personas, qué es lo que deben hacer esas personas en su trabajo. O pero una ocasión del futuro, tal vez la historia de un joven buscando algún sueño, ¿listo? Perdón. Y la que nos interesa está por aquí, denme un segundito. Esta es la que les comentaba ahorita que, digamos, es como un ejemplo muy clásico de lo que sería una crónica, ¿no? Yo tomo un personaje X que destaca en la sociedad y que puede ser la fiel imagen de todo eso que concebimos en la sociedad o que, perdón, que olvidamos en la sociedad de alguna manera. En este caso, por ejemplo, los artistas del espacio público, ¿sí? Entonces veamos el título, se llama Pasión y calle, la historia de un artista. ¿Listo? Ahí ya tenemos de primera mano esa mezcla, esa no contradicción, sino esa más bien puede ser esa contraposición, llamémoslo de alguna manera, entre lo que es la presentación de unos hechos particulares y la opinión que tiene nuestro escritor frente a eso. Pasión, ¿no? Porque puede que para una persona el artista no represente pasión, sino represente más bien falta de disciplina, ¿sí? O falta de oportunidades en la vida, entonces por eso se quedó siendo artista y no salió adelante, porque esa es la opinión de muchas personas, como muchas otras dicen, no, que un artista es una persona apasionada, una persona disciplinada, una persona que sabe lo que está haciendo con su arte y sabe lo que quiere transmitir, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos una opinión particular respecto a lo que es un artista, desde que inicia con el título, ¿listo? Entonces ahí dice Pasión y calle, la historia de un artista, por Juana Buitrago Mora. Entonces obviamente no lo vamos a leer todo aquí, porque pues no es la idea, les voy a dejar igual los links porque la invitación es esa, que ahonden en este tipo de textos y se puedan informar a partir de cada uno de estos y sepan que el periodismo no es solamente una noticia cualquiera y que todos los textos son iguales, ¿vale? Entonces, revisemos qué párrafo les digo. Listo, miren, por ejemplo, la crónica se convierte también en una entrevista, ¿no? Entonces, revisemos este párrafito acá. Dice, le pregunto por su vida sentimental y su respuesta logra atraer tanto mi atención que no puedo evitar sonreír. Se refiere a sus malabares como su primer y único amor. Dice que, como toda pareja, tienen sus tiempos difíciles, pero que por lo general el arte le llena el alma, ya sea por sacar una sonrisa a los conductores, por recibir un par de aplausos o por el simple hecho de hacer lo que le gusta. Hace 3 años que camina, hace 3 años que camina de la mano, esquina por esquina, con aquella pasión que se trasluce en cualquiera de sus funciones. Y ahora, con esa experiencia a cuesta, se entusiasma por crear su propio espacio cultural en conjunto con otros artistas de la calle. Boom, ahí está. Mezcla entre la información que nos da el periodista acerca de este artista y cómo trabaja en la calle, cuál es su manera de moverse por la calle como trabajador o artista del espacio público y la opinión que de alguna manera ella tiene, ¿sí? Al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque ella toma citas particulares, ella no toma citas cualquiera, sino estas, por ejemplo. Su primer y único amor, tiempos difíciles, ¿sí? Adjetivando todo, algo que le llena el alma. Todos esos conceptos son muy de lo personal y de la opinión que yo estoy dando frente a una situación particular o social, en este caso la del artista. Entonces, antes de acabar, vamos a revisar otros dos parrafitos de esta y lo comparamos con lo que teníamos allí en la presentación, chicos, que es, un segundito, esperen que la cerré creo. Ah, no, acá está. Con la presentación en cuanto a la crónica. Listo, vamos a dejarla acá
Ya sabemos que narrar hechos enmarcándolos en el contexto. ¿Cuál es el contexto? El artista del espacio público, las circunstancias, cómo trabaja en el espacio público. Y hay una que nos falta, entonces los enjuicia, ya toma un juicio de valor frente a esa da su opinión. Vamos a ver dónde la da. Ya vimos que hay unos vestigios de que da su opinión allí poniendo citas particulares, diciendo que se trata de que el arte ha sido su primer y único amor, que como en toda relación amorosa ha tenido tiempos difíciles y que como cualquier amor, algún buen amor le llena el alma. ¿Listo? Entonces ya es esa personificación y dar esa opinión de parte de la escritora. ¿Listo? Entonces ahora veamos algún otro párrafo que nos dé cuenta de esa opinión que tiene la escritora. Listo, bueno, prestemos atención a este, dice. De su maleta saca un par de bolitas llenas de arroz y con paciencia de un maestro al que le apasiona lo que enseña, detiene su actividad laboral solo para mostrarme algunos ejercicios básicos. Atenta y concentrada observo. Me entrega el par de bolitas y como todo principiante empieza a toda velocidad. El resultado, las bolitas se fueron al suelo. Divertido por mi ocurrencia. José sonríe y hace énfasis en que la clave de esta práctica es hacer repeticiones pausadas y constantes. Me siento como una niña pequeña. Jamás hice algo parecido y la verdad, ser consciente de mi falta de coordinación me hace sentir muy avergonzada. ¿Listo? ¿Qué vemos allí? Cosas importantes. Esta palabrita que tenemos por aquí. ¿Qué es eso de bolitas? Es un diminutivo, ¿no? Es el uso de diminutivos, el acercamiento al lector, el uso de ese léxico que yo utilizaría en una conversación cualquiera. Eso es la crónica. Ahí estoy personificando un texto que no es tan formal, sino es más bien un texto de carácter personal de alguna manera. ¿Listo? Porque estoy presentando mi opinión frente a ello. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo siguiente. Atento y concentrado observo, me entrega las bolitas y como todo principiante empiezo a toda velocidad. El resultado, las bolitas se fueron al suelo. Divertido, en este caso, decimos divertido porque estoy dando un estoy adjetivando la situación. La situación se convierte en divertida. Cuando yo informo, no digo que una situación es divertida o es triste o es preocupante, sino simplemente informo acerca de la situación, los datos, qué es lo que está sucediendo, fin de la noticia. Acá estoy dando adjetivos para describir esa situación. Es decir, lo que pienso como escritor acerca de esa situación. ¿Listo? Divertido por mi ocurrencia, José sonríe y hace énfasis en decir que la clave de esta práctica es hacer repeticiones pausadas y constantes. ¿Listo? Y acá es ya perfecto lo que es la opinión y digamos, la personificación de esa crónica. Me siento como una niña pequeña. Jamás hice algo parecido y la verdad, ser consciente de mi falta de coordinación me hace sentir avergonzada. Entonces, en esa medida, estamos mostrando la parte personal del escritor y mezclando esa parte personal con lo que ella narra del artista, dándonos a entender que ella muestra su opinión, apoya a los artistas y lo hace ver como que es un trabajo muy harto. ¿Listo? Y legitimando totalmente este tipo de prácticas en el espacio público y mostrándolas, visibilizándolas por el mismo hecho de que han sido olvidadas por nosotros como ciudadanos. ¿Listo, chicos? Entonces dejemos hasta ahí por el tiempo. Ya la siguiente clase vamos viendo los otros tipos de texto periodístico, lo vamos analizando. Y nada, chicos, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Y cualquier duda o sugerencia que tengan, me cuentan. ¿Listo? Que estén bien. David, no sé si tengas algo para decir. Listo. Ok. Chicos, nada, les recomiendo la asistencia y ya, pues mañana la otra tutoría y pendientes para el nuevo taller el sábado, por favor, les voy a estar avisando toda esta semana para que por favor asistan, que necesito que asista más gente a los talleres, ¿listo? Bueno, gracias, profe, gracias, Juan, y ya creo que ¿Listo? por hoy es todo. Gracias. ¿Listo? Bien.